Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Martín, por la presentación. Gracias, Gerardo, también por la invitación al Ministerio Público de la Defensa. Para mí, la verdad que es un privilegio poder presentar algunas cuestiones vinculadas con el anteproyecto de Código Procesal de Familias Civil y Comercial, que, como comentaba Gerardo recién, es un proyecto una iniciativa que intenta llenar un espacio que hace rato que creo que tenemos que llenar. El código que tenemos efectivamente es un código del año 1968, es un código de una época oscura de nuestro país, es un código que copió el Código Nacional de 1967 y que tuvo algunas modificaciones, pero bastante cosméticas, y que llegó hasta el día de hoy para enfrentar conflictos de una sociedad muy diferente a la de 1967, 1968, ¿no? Con independencia de la cuestión del origen democrático o no democrático, de cómo aparece el código, creo que lo primero que hay que destacar es que las sociedades del año 1967, 1968 eran completamente diferentes a nuestra sociedad actual, y esto lo planteo porque los conflictos que se enfrentaban en ese momento eran completamente diferentes a los que se enfrentan en la actualidad, y los medios y las herramientas que teníamos para abordar esos conflictos eran también completamente diferentes a los medios y a las herramientas que tenemos en la actualidad. Y a pesar de eso, desde el año 68, que no se ha trabajado en una modificación estructural de el código que regula ni más ni menos que nuestra civilidad, ¿no? Nuestras relaciones, las relaciones que hacen a nuestra vida cotidiana. En general, cuando los medios de comunicación están colonizados por las noticias judiciales penales, ¿no? Siempre. Y sin embargo, la mayoría de nuestra conflictividad no pasa por sede penal, pasa por otro tipo de asuntos, efectivamente civiles, comerciales, de familias. Y un poco el desafío del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia a comienzos de la gestión fue, bueno, empecemos a rediscutir esta forma de abordar las cuestiones conflictivas de nuestra provincia, y empecemos a pensar en un anteproyecto que pueda ser trabajado y discutido democráticamente, públicamente, de manera participativa, como está ocurriendo, para tratar de conformar el mejor proyecto posible, que para cuando llegue a la legislatura ya tenga la entrada, tenga el input de todos los sectores que están involucrados en esto, ¿no? No solamente hablamos de abogadas y abogados, de jueces y juezas, sino que también hablamos de empleados y empleadas del Poder Judicial, hablamos de sindicatos, hablamos de organizaciones no gubernamentales que trabajan con temas de administración de justicia. La apuesta del Ministerio fue tener una discusión lo más profunda posible, lo más seria posible, en base a un texto propuesto, ¿no? Por eso fue que durante todo el año pasado también tuve el privilegio de trabajar en este anteproyecto hasta enero de este año, y en el último tramo no participé, pero finalmente a partir de agosto, cuando se lanzó, se está trabajando en numerosas comisiones. Comenzaron siendo 12, hoy hay 14, y se están creando nuevas comisiones para abordar temas nuevos, pero como les digo, se está dando una discusión muy profunda que creo que es un valor en sí mismo, ¿no? A destacar de esta iniciativa, porque por primera vez, por lo menos que yo tenga conocimiento, por primera vez se está discutiendo un anteproyecto de esta manera, con este nivel de apertura, con este nivel de participación, y con este nivel de posibilidad real de modificar cosas. Justo antes de empezar conversábamos que ya se han realizado alrededor de más de 50 modificaciones al texto original del anteproyecto, como fruto de este trabajo en las comisiones, y esperamos que se realicen nuevas modificaciones, porque la idea es que el anteproyecto quede cada vez mejor. Dicho esto, a mí me gustaría plantear algunas cuestiones que tienen que ver con un poco cuál era la propuesta de la charla, con los lineamientos generales, y después, si tenemos tiempo, me gustaría conversar un poco con ustedes. No sé si han tenido la oportunidad de ver el texto de la iniciativa antes de esta charla, y si no, aún sin verlo, seguramente tengan algunas dudas, algunas preguntas o algunos comentarios sobre las cuestiones que les voy a señalar, que creo que tienen, digamos, las voy a ordenar por un lado en lo que tiene que ver con los principios generales en los que se sostiene el código, después con algunas de las directrices principales que intentan avanzar esos principios, y después, sobre el final, decir algunas cosas en materia de procesos colectivos, que creo que es una de las novedades más importantes que tiene el anteproyecto,
porque la provincia no tiene ni siquiera una ley vieja de procesos colectivos, sino que prácticamente no tiene ninguna regulación en la materia, y tengo para mí que esta es una de las cuestiones más novedosas y más importantes que trae, potenciada por el hecho de que esa regulación sobre procesos colectivos se incardina, se mete adentro de una matriz procesal completamente diferente de la que conocemos hoy, que es un poco lo que voy a intentar mostrarles con algunos ejemplos. Entonces, como primera medida, el anteproyecto descansa sobre 4 principios fundamentales: igualdad, enfoque de género, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y acceso a la justicia. Igualdad y acceso a la justicia son 2 principios tradicionales que se han trabajado históricamente desde la Escuela de Derecho Procesal de La Plata, lo mismo a partir de principios de la década del 80 con la cuestión de los derechos humanos, y de manera un poco más novedosa en materia de género, porque es un tema que recién hace pocos años se empezó a poner, por lo menos de manera insistente, en la agenda vinculada con la reforma judicial. En materia de igualdad, el anteproyecto parte de una premisa central que tiene que ver con la idea de que la igualdad dentro del proceso siempre fue pensada como una igualdad solamente formal, y sabemos que las personas llevan adentro de ese proceso las desigualdades estructurales que tienen afuera en su vida cotidiana, y la idea desde el Código Procesal, digamos, con las limitaciones que supone, por supuesto, un Código Procesal, no estamos escribiendo una Constitución, estamos escribiendo un Código Procesal, pero el objetivo fue hacernos cargo de que esta igualdad debía ser una igualdad sustancial, debía ser una igualdad avanzada de otra manera, y para eso, a lo largo del articulado, ustedes van a poder ver distintas normas que impactan directamente sobre esta cuestión, y que fundamentalmente tal vez el mejor ejemplo tiene que ver con la protección especial a personas en situación de vulnerabilidad o personas que pertenecen a grupos subalternizados de la sociedad, con la posibilidad de generar un incidente de declaración de vulnerabilidad, que ahora estamos revisando, porque también la terminología la vamos a cambiar. Estamos revisando efectivamente, porque se está discutiendo en las comisiones, hasta dónde esto puede significar. Se han planteado críticas muy interesantes, hasta dónde esto puede significar una suerte de revictimización de esas personas. Lo cierto es que el código del anteproyecto permite que se realicen, se solicite un pedido de declaración de vulnerabilidad especial, y eso dispara flexibilidades de trámite, flexibilidad de preclusiones, posibilidad de incorporar elementos probatorios que a otras personas que no tienen esa declaración, en principio les estaría vedado por el régimen general. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, en materia de acceso a la justicia, también es un principio que nuestra Constitución provincial es de avanzada, incluso con respecto a Nación, desde el año 94, se refiere específicamente al derecho de acceso a la justicia y al derecho a una tutela continua y efectiva, ni más ni menos. Estas 3 cuestiones, la posibilidad de acceder, la posibilidad de sostener esa tutela y que esa tutela tenga efectividad, como decía Berizonce, efectividades conducentes, que pueda lograr la resolución de los conflictos, es una vara muy alta que pone la Constitución de la provincia, y otra vez el anteproyecto lo que intenta, a través de su articulado, que fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Tratar de que estos principios tengan un encaje en el articulado, tengan una normativización que permita, con incentivos positivos e incentivos negativos, y con un rol de jueces y juezas muy fuerte, como vamos a ver, que permita que la discusión se lleve adelante de manera tal de permitir no solo el acceso al sistema, sino también que el trámite del proceso sea algo razonablemente sencillo, lo más simplificado posible y lo más accesible posible, incluso en términos de lenguaje. Ahora voy a volver sobre esto porque creo que también es una de las cosas más interesantes que tiene el anteproyecto. En materia, bueno, de perspectivas de derechos humanos, tengan en cuenta ustedes que el código, siendo un código del 68 y con sus modificaciones, es un código que no tuvo ningún tipo de impacto en términos de convencionalización, ¿no? Lo que ocurrió en el 94 a nivel federal, y con el correlato que eso tuvo en las jurisdicciones locales, la convencionalización de un montón de derechos y la convencionalización de un montón de garantías procesales propiamente dichas, con el mejor ejemplo en el 8.1 y en el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exigían tener otro tipo de lectura sobre el proceso judicial. Exigían salirse de la mera formalidad, del ritualismo un poco bobo que tenía nuestro código, de un sistema de preclusiones absolutamente rígido,
y empezar a reconocer, por ejemplo, que hay ciertos grupos de personas que necesitan otro tipo de atención porque tienen una situación de desigualdad estructural afuera del proceso. Por ejemplo, empezar a reconocer que el efectivo acceso a la justicia es un derecho humano, ya no es solamente una mera declamación o una consecuencia de algún otro derecho, sino un derecho humano esencial para poder resolver nuestros conflictos en un sistema democrático. Y eso también llevó a pensar en la perspectiva de género. Con respecto a esto, también hubo bastantes críticas del anteproyecto en este punto. A mí me gustaría decir 2 o 3 cosas. La primera es que intentamos en un primer momento también, desde el punto de vista de la redacción misma del anteproyecto, tratar de utilizar el femenino, el masculino, a pesar de que no logramos romper con ese binarismo, por lo menos sí hacernos cargo de que no se trata solamente de un código procesal para hombres blancos, heterosexuales y de clase media, sino que intenta involucrar otros géneros, y por otro lado con algunas normativas muy específicas que reconocen las tareas de cuidado y el peso que tienen las tareas de cuidado dentro del hogar para las abogadas fundamentalmente, y que permiten que las abogadas puedan tener otro tipo de plazos para realizar algunos actos procesales específicos, como les digo, como consecuencia normativizada directa de esto. Algunos plantearon, bueno, pero esto genera discriminación, esto puede generar algún tipo de desigualdad con respecto a los abogados, por ejemplo. Y la respuesta es un poco la respuesta que vamos a encontrar siempre que trabajemos con medidas de acción positiva, ¿no? Cuando el Estado toma medidas de acción positiva para beneficiar a ciertos grupos que han sido tradicionalmente relegados de la discusión institucional o débilmente protegidos, siempre puede leerse como una situación de discriminación inversa. Pero bueno, es un costo que en principio estamos dispuestos a pagar, por lo menos para visibilizar ni más ni menos que esto, ¿no? Que está bastante desarrollado en los fundamentos del anteproyecto, les invito también a verlos, en lo que tiene que ver con tomar algunas medidas de acción positivas muy concretas, que recojan esto que ya es evidencia empírica, ya no es solamente una cuestión de, de afirmaciones dogmáticas, sino que es evidencia empírica del peso que tienen las tareas de cuidado y cómo las mujeres son quienes se encargan mayormente de este tipo de tareas por cuestiones, bueno, culturales, ¿no? Básicamente históricas y culturales. Entonces, sobre estos 4 principios generales son los que descansa el código: igualdad, acceso a la justicia, enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, ¿sí? O perspectiva de derechos humanos y enfoque de género. Ahora, el objetivo del anteproyecto, como les decía, fue bajar y normativizar algunos de estos principios en algunas cuestiones bien específicas, bien concretas. Porque ese es un gran desafío cuando uno tiene que agarrar la lapicera y ponerse a escribir. Una cosa es hablar, bueno, acceso a la justicia, el tema después ver cómo hacemos para materializar ese acceso a la justicia, cómo logramos que el sistema tenga mejores condiciones para que las personas puedan acceder a la justicia. Y para esto hay por lo menos unas 10, 11 cosas que el anteproyecto las pone como matrices rectoras, que me parece que vale la pena destacar. Una primera y central es el uso del lenguaje claro y sencillo, el uso del lenguaje simple, ¿sí? Y esto no es solamente una declaración de deseos, otra vez, no está puesto como una cuestión solamente general, sino que intentó tener reflejo, por un lado en la propia redacción del código, se eliminaron terminologías viejas, como por ejemplo, no hay más traslados, hay avisos, no hay más recursos concedidos en relación, que eso venía de la época hispánica, de cuando se devolvía la jurisdicción al superior, sino que hay recurso concedido de manera restringida, de manera amplia. No hay más litisconsorcio, ahora hay comunidad de partes. Esto que parece una tontera, nosotros intentamos medirlo también. Desde el Ministerio se construyó un índice de opacidad del discurso, se desarrolló un sistema utilizando como base un listado que tiene la Real Academia Española de palabras frecuentes, de palabras utilizadas con mayor frecuencia, y comparando el código que tenemos con el anteproyecto, el índice de opacidad da casi un 35% menos. O sea, de 0 a 1, el índice actual da casi 0,6, el índice nuevo da 0,4 y algo. De esta manera lo que tratamos fue también demostrar que efectivamente el código está pensado y escrito para las personas, no para los abogados y para las abogadas. Partiendo de esa premisa también se trabajó con deberes muy concretos dentro del propio proceso,
se exige a abogados, abogadas, juezas, jueces, miembros del Ministerio Público, la utilización de un lenguaje claro y sencillo. Se impone, por ejemplo, en las sentencias establecer una comunicación explicativa que no tiene valor legal, que no tiene valor dispositivo, pero sí que permite que las personas comprendan de mejor manera lo que se está resolviendo y cómo eso afecta su situación particular. Y como les comentaba también, se intentó tener un lenguaje que contemple la idea no sexista como parte también, como reflejo también del enfoque de la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, el tema del lenguaje nos parece una situación fundamental, que también se tradujo específicamente en cuestión de notificaciones, y muy puntualmente también en materia de notificaciones en procesos colectivos, porque lo que buscamos es que efectivamente las personas, si queremos que accedan a la justicia, tenemos que lograr que entiendan lo que pasa dentro del sistema de justicia. Sabemos que que nuestros códigos contienen lenguaje técnico, y lo que nos propusimos como desafío es, bueno, lleguemos hasta el límite, digamos, ¿cuál es el límite del error técnico? Tenencia no es lo mismo que posesión, legitimación no es lo mismo que personería, ¿no? En términos procesales, está claro eso. Ahora, litisconsorcio, es una palabra que no se usa fuera del proceso judicial. Bueno, comunidad de partes tiene un poco más de sentido. Traslado, nadie se traslada a ningún lado, lo que hay es un aviso para que uno conteste o no deje de contestar o cumpla con alguna carga procesal. Entonces intentamos hacer ese ejercicio y creo que el resultado fue bastante bueno, por supuesto con las críticas que puede haber, y creo yo que acá también hay que romper un poco con cierto conservadurismo que tiene miedo a que parece algo más chabacano, que las cosas se entiendan o que estén escritas en un lenguaje más simple. Tengo para mí que eso no le quita seriedad al anteproyecto y les propongo pensarlo de la misma manera, otra vez en la medida que no haya un error técnico. Ese creo que tiene que ser el límite. Después también se reguló muy fuertemente la escucha de niños, niñas y adolescentes, que es algo que está un poco en el aire. Se reguló con plazos muy concretos, con oportunidades muy concretas, dándole mucho poder discrecional a jueces y juezas sobre cómo y cuándo escuchar a estas personas, pero no sobre la necesidad de hacerlo. Esta escucha está pensada en primera instancia, en segunda instancia, con cierta flexibilidad un poquito más ya en instancias extraordinarias por evidentes razones, pero es uno de los focos también muy importantes del anteproyecto, que como ustedes habrán visto en su propio nombre, quiso posicionar la cuestión de familias en el lugar que tiene que estar, ¿no? Si nosotros comparamos la litigación del fuero de familia en la provincia de Buenos Aires con el fuero civil y comercial, nos vamos a encontrar con que el fuero de familia tiene muchísima más, un índice de litigación mucho más alto que el civil y comercial, y sin embargo, en las discusiones tradicionales y en el propio Código Procesal actual, la ley de los tribunales de familia en su momento, y después la transformación en juzgado de instancia única, siempre fue como como el patio de atrás del código. Bueno, acá se le dio otro tipo de protagonismo, ya comenzando desde el nombre, y comenzando otra vez por razones de perspectiva de derechos humanos, de enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género también. Se habla de familias y no de familia, reconociendo que no hay un solo modelo de familia, ¿no? Como el que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, y que esto tiene también un impacto muy concreto en cómo se gestionan los conflictos dentro del sistema de administración de justicia. Otra de las matrices centrales es definitivamente el paso a la oralidad, ¿sí? Definitivamente el paso a la oralidad. La matriz de discusión está pensada como un proceso por audiencias. Como un proceso por audiencias como el del viejo código SNOPEC en Jujuy de la década del 50, como los modelos más importantes de derecho comparado, fundamentalmente un sistema de doble audiencia. Una audiencia preliminar con finalidad ordenatoria, con finalidad de limpiar los hechos, limpiar la prueba, poder corregir defectos formales, y una audiencia de vista de causa donde se produce la prueba y se realizan los alegatos, y de esa manera se puede tener otro tipo de conversación para resolver el conflicto. Acá también esto no es una cuestión de capricho. Tenemos números muy concretos gracias a lo que fue el programa Justicia 2020 y el plan de oralidad en la provincia de Buenos Aires, que vino, ¿no?, como hijo un poco de ese programa de Nación. El cambio fue enorme. Las estadísticas que hay dan 4 años y medio contra 1 año y medio de diferencia en la duración de un proceso. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque la oralidad avanza a transparencia, la oralidad simplifica
Es mucho más sencillo resolver cuestiones discutiendo que resolver cuestiones intercambiando papeles, como hacemos en la actualidad en el contexto de discusión que nos propone el Código Procesal, ¿no? El papel no se pone colorado, atrás del papel decimos un montón de cosas, es mucho más expeditivo y mucho más sencillo tener una conversación mano a mano. Y le agrego una cosa más: la oralidad del código no está pensada exclusivamente como oralidad, sino que está pensada en la mano de ¿qué? De la efectiva inmediación. Y esto es clave, porque oralidad sin inmediación, lo único que hacemos es generar más burocracia, terminamos generando oralidad actuada, y terminamos generando juezas y jueces que en realidad terminan no escuchando a los testigos, sino leyendo las actas de lo que alguien escribió, de lo que escuchó o creyó haber escuchado de esos testigos. Entonces, la clave es la oralidad con efectiva inmediación de juezas y jueces, y para lograr esa efectiva inmediación también se tomaron medidas bastante drásticas que están siendo también muy criticadas y muy cuestionadas. Fundamentalmente, ¿qué tiene que ver? Con la necesidad de que juezas y jueces estén presentes en la audiencia preliminar y estén presentes en la audiencia de vista de la causa, bajo pena de nulidad insanable, ¿sí? Que puede invocar cualquiera de las partes, que no precluye, bajo pena de nulidad insanable, casi inexistencia, les diría, de ese acto, si la jueza o el juez no están presentes y el acto se desarrolla de la misma manera. ¿Cómo hicimos para balancear esto? Porque uno podría decir, no, bueno, pero si tienen que ir, uno ve el Código Procesal hoy y ve que hay un montón de audiencias pensadas. Ahora hay un montón de audiencias que no tienen demasiado sentido, ¿no? Una audiencia para designar un perito, no tiene mucho sentido. Una audiencia, varias audiencias en el proceso sucesorio, audiencias. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí fue separar, y dijimos, bueno, las audiencias propiamente dichas, tiene que estar el juez. Permitimos la virtualidad para algunas situaciones, también para facilitar esto, pero tiene que estar el juez o la jueza presente. Y junto a las audiencias regulamos los encuentros, que, si quieren ponerlo en algún término, también serían como audiencias de hoy, pero esos encuentros sí se pueden delegar, esos encuentros sí se pueden, de alguna manera, realizar sin la inmediación directa de la jueza o el juez, en el entendimiento de que se trata de encuentros que es importante que se hagan, pero no tienen la relevancia que tiene la presencia de la jueza para escuchar a un testigo, no tienen la relevancia que tiene la presencia de la jueza para interrogar a las partes, no tienen la relevancia que tiene la presencia de la jueza para poder preguntarle al perito o a la perita que actúa en el expediente, y ni hablar que no tiene la importancia que tiene la presencia de la jueza o del juez en la audiencia preliminar, que es donde se purga cualquier defecto formal, donde se establece el alcance de la discusión, cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba, cómo se va a distribuir la carga de esa prueba. Estamos hablando de cuestiones que no son novedosas, ¿sí? No son novedosas. En Nación, la audiencia del 360 está prevista hace una pila de años. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que las jueces y jueces no la toman. Muchas veces la delegan y a veces directamente no las toman. ¿Y el problema cuál es? Que es un error, porque perder tiempo, entre muchas comillas, perder tiempo en esa instancia inicial del proceso, permite tener para adelante una discusión muchísimo más ordenada sobre el conflicto, muchísimo más eficiente, por tanto, sobre el conflicto, producir la prueba exclusivamente que hay que producir, sobre la cual las partes ya discutieron si era pertinente, si tenía sentido o no, si podía ser reemplazada por otra o no, y de esa manera tener una solución en tiempo razonable de los conflictos. Otra vez, 4 años y medio contra 1 año y medio son las estadísticas, los datos oficiales que da la implementación del plan de oralidad en la provincia de Buenos Aires, con el mismo código que tenemos hoy. Esto también hay que decirlo, ¿sí? Porque esto marca que lo que tenemos es un problema de prácticas y un problema cultural, más allá de tener un problema normativo. Porque con el mismo código que tenemos hoy, con algunos protocolos y algunas normas soft law, como le dicen, los jueces y juezas que quisieron hacerlo se pusieron de acuerdo y están llevando adelante los procesos con un nivel de eficiencia muy diferente al que era antes con la aplicación del sistema puramente escritural. Bueno, la propuesta del Ministerio, la propuesta del anteproyecto es ponerle normatividad a esto y receptar todas esas ventajas que tuvo ese plan de oralidad y discutir esto en la legislatura y darle carácter normativo y ordenar esa discusión para que efectivamente ya no sea solo una decisión de buena voluntad de juezas y jueces, sino que sea algo necesario, que sea algo obligatorio para quien ejerce la función jurisdiccional, ni más ni menos que verle la cara a las partes, ni más ni menos que participar de los actos de audiencia a los que están llamados, y por supuesto a resolver, que ese es el rol de los jueces, ¿no? Tomar audiencias y resolver cuestiones y resolver sentencias definitivas.
uno podría seguir pensando, bueno, pero si los jueces tienen que tomar tantas audiencias y demás, como les digo, primero bajamos el número de audiencias, pero por otro lado, y esta es otra de las matrices también muy cuestionada y que está siendo objeto de discusión, pero que es para donde van todas las reformas modernas en materia de derecho procesal a nivel regional, a nivel europeo, incluso a nivel de derecho comparado interno, que tiene que ver con la creación de una oficina de gestión judicial, ¿no? Y la separación necesaria entre tareas propiamente jurisdiccionales, que sí o sí la jueza o el juez tiene que realizar y para las cuales efectivamente fue formada, como es toma de audiencias y resolver cuestiones, y otro cúmulo de tareas de corte más bien administrativo o de corte más bien de trámite, que pueden ser realizadas en una división de funciones por otro tipo de estructura dentro del Poder Judicial. Esto, por supuesto que rompe con la idea tradicional del juzgado insular, del juzgado, ¿no? Un poco como un feudo donde empleados y empleadas dependen de su jueza o de su jueza hasta para saber cuándo se pueden ir de vacaciones, y todo eso es tiempo y desgaste que le lleva a la jueza o al juez, que el objetivo es sacarle toda esa tarea de encima, ¿no? Y que de esa tarea se ocupen quienes son especialistas en este tipo de gestión y de gerenciamiento, este tipo de cosas más administrativas, y que, repito, juezas y jueces dediquen su tiempo, su valioso tiempo, a realizar tareas propiamente jurisdiccionales y las tareas más importantes que tienen que ver con, insisto, tomar audiencias y resolver cuestiones, ¿sí? Otra de las matrices, que esto un poco va de suyo, no me voy a detener, pero se da definitivamente el salto al proceso digital. Esto es algo que, una de las cuestiones, por ejemplo, conexas, muy concreta y muy específica, es que se elimina el patrocinio letrado, se facilita la forma de otorgar poder, se permite incluso que ese poder sea otorgado ante colegios profesionales, con simples certificaciones realizadas por colegios profesionales, pero se elimina el patrocinio letrado en el entendimiento de que es la mejor forma y la forma más fluida y más eficiente para poder llevar adelante esto, además de que hay dictámenes de tribunales de ética y jurisprudencia que la vieja idea de que el patrocinante y el apoderado tenían responsabilidades distintas, en realidad en la práctica no existe. El patrocinante tiene la misma responsabilidad que el apoderado en términos de dirección técnica del proceso, y lo que buscamos con esto es simplificar y permitir efectivamente el salto hacia un proceso digital que permita otra vez lograr mayor eficiencia, lograr decisiones en tiempo razonable y de esa manera mejorar el acceso a la justicia. Como parte de esta digitalización, otra de las cuestiones fue incorporar, por supuesto, un régimen de notificaciones lo más sencillo posible y que apele principalmente a la utilización de nuevas tecnologías, y gran parte de ese régimen de notificaciones igual quedó librado a reglamentación. Y acá hay otra de las novedades que trae el anteproyecto. La reglamentación del anteproyecto tiene una pata más propiamente reglamentaria, pero específicamente está pensada para que sea realizada por una comisión de normas prácticas, ¿sí? Tomando el modelo de los países anglosajones, donde hay una suerte de delegación legislativa y hay comités de expertos y de expertas que se ocupan de mantener las normas procesales actualizadas. El objetivo un poco es ese, ¿no? Una comisión de normas prácticas integrada por funcionarias de la Suprema Corte, del Ministerio, del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados. ¿Para qué? Para tratar de que a ver, si nosotros intentásemos regular notificaciones en el Código Procesal, y esto lo ha demostrado la pandemia y las regulaciones de la propia Suprema Corte, tal vez en 6 meses lo que podamos sancionar en una ley va a quedar viejo y vamos a tener que empezar a ver cómo hacemos para corregirlo. Entonces el objetivo fue que muchas de esas cosas que están estrictamente relacionadas con cuestiones de tecnología tengan flexibilidad para poder ser adaptadas a esos nuevos cambios, y que esos nuevos cambios, por supuesto, no necesiten de lo que implica la dinámica de fuerzas que supone aprobar una ley, ¿no? Sancionar una ley. Entonces que pueda trabajarse en otro ambiente, con otro tipo de herramientas, con el objetivo siempre de flexibilizar y lograr mayor eficiencia, incluso en lo que es la reforma de este tipo de cuestiones. Bien, otra de las cuestiones relevantes tiene que ver con el establecimiento de incentivos para la autocomposición de los conflictos, ¿sí? Un poco la propuesta del anteproyecto es romper con la idea de que, a ver, les pido disculpas, pero tengo los perros descontrolados afuera.
la idea del anteproyecto es romper con la concepción de que la autocomposición de litigio es una forma anormal de resolver el conflicto, ¿sí? No es una forma anormal, sino por el contrario, nosotros creemos que debería ser la mejor forma de resolver el conflicto. Ahora, para incentivar el desarrollo de mecanismos autocompositivos, necesitamos cambiar las reglas procesales. Si ustedes se ponen a pensar y se compara esto fundamentalmente con los sistemas anglosajones, especialmente con Estados Unidos, se sabe que muy pocos procesos van a juicio, a la etapa de juicio propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen todo ese sistema de descubrimiento previo de pruebas que hace que en un momento determinado están todas las cartas arriba de la mesa. Cuando están las cartas arriba de la mesa, los agentes racionales toman decisiones racionales y no van a ir a asumir el riesgo de ir a una discusión donde pueden pasar imponderables, donde hay riesgo de que no ocurra lo que uno espera, donde los costos del proceso aumentan. Entonces, si nosotros queremos avanzar soluciones autocompositivas, necesitamos modificar algunas reglas procesales. Y para esto el código trae algunas cuestiones bastante novedosas. Por ejemplo, la necesidad de intercambiar prueba en la mediación, ¿no? Hay un trabajo, una investigación muy buena de Leandro Giannini de hace unos años, donde él demostró que muchas de las cuestiones no llegan, cierto tipo de asuntos no llegan a acuerdos conciliatorios porque no hay incentivos adecuados para que esos acuerdos se desarrollen. Y uno de los incentivos necesarios para que se desarrollen acuerdos, ¿cuál es? Tener la información necesaria. Esto que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, nuestro sistema concurre contra esto. Nuestro sistema de preclusiones rígidas, escriturario, formalista, hace que yo ejerzo la profesión, hace que quienes ejercen la profesión estén jugando un poco, ¿no?, al truco con las cartas escondidas y tratando de ver si pueden sorprender o con alguna sorpresa a la otra parte. Bueno, la propuesta del anteproyecto es dar vuelta a eso, darlo vuelta completamente, y pensar en que tenemos que trabajar de buena fe, tenemos que trabajar colaborativamente adentro del proceso, entre todas las partes involucradas, para que se pueda llegar a una solución efectiva, eficiente y en tiempo razonable de los conflictos. Entonces, una de esos incentivos positivos para poder acordar tiene que ver con intercambio en la etapa de mediación de información. Entonces, de esa manera también ponemos en valor la etapa de mediación prejudicial obligatoria y no la limitamos a una cuestión meramente formal de tener que cerrar esa instancia para ir corriendo al juicio, ¿no? Y otro incentivo también muy concreto para esto tiene que ver con una modificación de la prueba anticipada. La prueba anticipada en el modelo tradicional de nuestro código procesal es una medida asegurativa, ¿no? Está muy emparentada con las medidas cautelares, solamente se permite producir prueba antes de la etapa probatoria en la medida que haya riesgo de que se pierda la fuente de prueba, ¿no? El testigo de avanzada edad, bueno, esos supuestos que están previstos en el 326 del código. La propuesta ahora, siguiendo el modelo brasileño, es que se mantiene, por un lado, la prueba anticipada de tipo asegurativa, cuando haya riesgo de que se pierda la fuente de prueba, pero además se agrega la posibilidad expresamente de producir prueba anticipada cuando obtener esa prueba pueda ayudar a la autocomposición del litigio, directamente. Y pongo un ejemplo muy claro, que lo tomo de estas investigaciones de Leandro Giannini en materia de mediación. Investigaciones empíricas, de las pocas que hay en nuestro país, no sé si lo conocen, Leandro es un profesor titular de la Facultad de La Plata, muy serio, y él lo que demostró es que los casos contra las aseguradoras, menos del 10% se acuerdan. ¿Y por qué no se acuerdan? Porque la aseguradora, hasta que no tiene la pericia, no puede medir la contingencia, y si no puede medir la contingencia no va a acordar nada. Entonces, ¿por qué tenemos que producir pruebas, intercambiar escritos postulatorios y llegar a la mitad de la etapa probatoria 2 años, 3 años después, para producir una prueba que si nosotros la producimos anticipadamente, muy probablemente, porque las compañías aseguradoras en general llegan a acuerdos una vez que están en la pericia, muy probablemente sirva para acordar? Entonces, bueno, otra vez, ¿cómo hacemos para incentivar esa autocomposición? Con normativa específica, con normativización muy concreta de incentivos y contraincentivos. Y como contraincentivos, o incentivos negativos, si se quiere, también se trabajó. Y hay un sistema muy estricto de control y de sanción de abogados y de abogadas para supuestos de supresión de prueba, para supuestos de falta de colaboración, para supuestos de faltas de respeto, ¿no? Para un montón de cuestiones que tienen que ver justamente, otra vez, con generar un marco normativo que incentive por la positiva y por la negativa, incentivos negativos también,
a que haya un trabajo en colaboración, a que haya un trabajo de buena fe, y a que sea posible compartir información para poder entrar con la oficiosidad. Es objeto hoy de mucha discusión. El código propone un juez gerenciador y una jueza gerenciadora del conflicto, ¿sí? Directora, gerenciadora, una jueza con muchos deberes generales, con deberes específicos en materia de audiencia, con deberes específicos con relación a las partes, y que rompe un poco con la idea de que las partes son las dueñas del proceso, ¿no? Esta idea del proceso dispositivo, solamente las partes pueden ofrecer hechos, instar la prueba, el dispositivo tradicional a ultranza, que si ustedes se ponen a pensar otra vez, eso podía tener sentido en los 60, pero hoy con la convencionalización de nuestro derecho, ya prácticamente ese principio de dispositivo ultranza no tiene razón de ser, porque prácticamente no hay más conflictos puramente privados. Hasta las cuestiones más privadas están atravesadas por cuestiones convencionales, por cuestiones constitucionales, y entonces, y esto por supuesto que implica una toma de posición política frente al tema, nosotros creemos que la jueza o el juez es la cara del Estado adentro de ese proceso. El proceso judicial es el último lugar a donde podemos ir para resolver sus conflictos si no le encontramos otra vuelta, y para eso queremos un Estado y queremos un juez o una jueza que sea proactiva, gerencie, gestione y dirija ese conflicto y tome medidas de oficio, ¿sí? Por supuesto que para balancear esto de alguna manera, ¿qué es lo que establecimos? Bueno, no se pueden tomar decisiones sorpresa. También siguiendo el modelo del Código Procesal brasileño del 2015, no se pueden tomar decisiones sorpresa. Yo puedo tomar decisiones de oficio, pero tengo que avisar antes que voy a tomar esa decisión para que vos puedas decir lo que tengas que decir, ¿sí? De esa manera se intenta otra vez balancear entre la idea de violación de la igualdad, como se entiende tradicionalmente de manera excesivamente formal, y la participación, la intervención de una jueza o un juez que dirija, que gestione, y esto incluye producción probatoria, por supuesto con ciertas restricciones. Esto cambia, por ejemplo, en materia de medidas cautelares. Si el juez detecta que hay una situación de riesgo, puede ordenar una medida cautelar de oficio, algo que está previsto hoy exclusivamente, por ejemplo, en la Ley General del Ambiente. Bueno, también está trasladado acá, y por supuesto que el juez va a tener que motivar, y también hay deberes de motivación agravados, por ejemplo, en materia de procesos colectivos, en materia de ciertos conflictos que involucran grupos de tutela preferente, se establecen deberes agravados de motivación. O sea, pasamos a tener juezas y jueces con muchos deberes, con muchos poderes, por tanto con mucha responsabilidad, pero balanceado, contrabalanceado con la necesidad de aviso previo, con una contradicción más estricta, y con posibilidad de revisión de esas decisiones, por supuesto, en un sistema recursivo que ha cambiado también, y ha cambiado bastante, pero que sigue descansando sobre la idea de que, bueno, jueces y juezas se pueden también equivocar, pero es necesario, al menos para nosotros, que tomen la manija del proceso y dirijan y gestionen ese conflicto para permitir, repito, una solución más rápida, más eficiente y más igualitaria de los conflictos. Y bueno, una última cosa que les diría, que también es una novedad, aparte de la novedad del código. Nuestro sistema tradicional está pensado con un proceso de conocimiento madre con distintas variables, ¿no? El proceso ordinario, proceso sumario y proceso sumarísimo. En la nueva tipología de procesos del anteproyecto, el proceso sumario desaparece, pasamos a tener proceso ordinario y un proceso sumarísimo, pero se incorporan nuevos tipos procesales. Se incorpora un proceso simplificado para casos de menor cuantía, para ciertos casos que no requieren, que no tienen una gran complejidad probatoria o fáctica o argumental. Se prevé también el proceso monitorio. Ustedes saben que los procesos de estructura monitoria son una de las cosas más contraintuitivas del derecho procesal moderno, porque básicamente frente al pedido de la parte actora, automáticamente se dicta una sentencia antes de correr ningún traslado, y lo que se hace es trasladar la carga del contradictorio a la parte que tiene que enfrentarse a esa sentencia. Entonces a uno le llega directamente la sentencia, y uno tiene que elegir, ¿qué hago? ¿Cumplo con esto o lo recurro, o disparo un proceso de oposición y yo soy el que me hago cargo de disparar ese contradictorio? No se presume el contradictorio, sino que se traslada la carga a la otra parte para activarlo. Por supuesto que este tipo de procesos descansa, es un monitorio documental el que está pensado en el anteproyecto, descansa en documentos que tienen autenticidad, que tienen ciertas formalidades que permiten
ni más ni menos que esta toma de posición y de decisión tan rápida de parte del Poder Judicial. También se modifica mucho el mecanismo de control de constitucionalidad concentrado, la acción originaria de inconstitucionalidad, que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, allá por el fondo, un poco perdida, pero que en unos pocos artículos hoy tiene la regulación ni más ni menos de cómo nuestra Suprema Corte establece la constitucionalidad de actos de alcance general, leyes, actos administrativos de alcance general y ordenanzas locales también, cuando se consideran contrarias a la Constitución. Bueno, el anteproyecto también sobre esto propone un mecanismo completamente diferente, con una gran amplitud de voces dentro de la discusión, con un mecanismo de reenvío a la legislatura para que el Poder Judicial no se quede con la última palabra en materia de constitucionalidad de leyes, lo cual por supuesto también está siendo muy discutido y es algo bastante novedoso. No es un invento, en Argentina las provincias del sur lo tienen, la propia ciudad de Buenos Aires lo tiene, pero es algo que, por supuesto, cambia una de las cuestiones más tradicionales que tiene que ver, ni más ni menos, con una cuestión de poder tan importante como es controlar la constitucionalidad de actos de alcance general. Y después, bueno, finalmente, lo que también propone el anteproyecto es una regulación de procesos colectivos, que, a diferencia de la mayoría de las iniciativas que están dando vuelta en el país, no regula los procesos colectivos como un capítulo al final. Es decir, bueno, esto es la regla, estos son los casos individuales, va por acá, y al final, bueno, y si vas colectivo, vamos por acá. ¿Por qué esto? Y esto también fue una toma de posición política de parte del Ministerio, que tuvo que ver con hacerse cargo con algo que yo vengo planteando y me parece que lo veo cada vez más claro, y es que la conflictividad que estamos viviendo hoy es cada vez más colectiva y cada vez menos individual. Si ustedes se ponen a pensar el tipo de conflictos que nosotros tenemos, cuando uno tengo un conflicto porque, no sé, la empresa de servicio me cobró, el banco me cobró más interés de lo que me tenía que cobrar, o me cobraron un cargo que no era, o la compañía de telefonía celular, o los precios en el supermercado, o los impuestos, o son conflictos que no me afectan solamente a mí, me afectan a mí, pero también a un montón de personas que están en la misma situación. Si ustedes se ponen a pensar con motivo de la masificación del comercio y de la forma de hacer negocio, y con motivo de la intervención estatal cada vez más en la vida comercial, económica e incluso privada, en algunos supuestos, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, lo que tenemos es que cada vez la conflictividad es más colectiva y menos individual. Y el anteproyecto se hace cargo de esto. Y lo que propone que es una dimensión, digamos, propone hacerse cargo de la dimensión colectiva de los conflictos como algo tan natural y ordinario, si se quiere, como la dimensión individual. Entonces, no van a encontrar, como les digo, un capítulo al final, sino que lo que van a encontrar es la dimensión colectiva de varios institutos procesales que tienen que ser redefinidos para adaptarlos a ese tipo de mecanismo de enjuiciamiento a lo largo de todo el articulado. Entonces van a encontrar un artículo de demanda y van a encontrar un artículo de demanda colectiva. Van a encontrar un artículo de intervención de tercero y van a encontrar un artículo de intervención de tercero en casos colectivos. Y así, ¿no? En esto se siguió el modelo del Código General de Procesos para Chubut, que es una iniciativa también que se viene trabajando hace muchos años con una comisión interpoderes, hace varios años, y que a mediados de este año entró en la legislatura y se está discutiendo. Así que bueno, muy a grandes rasgos, estoy más o menos en hora. Lo que les quería contar en general sobre algunas de las novedades, algunos de los lineamientos más gruesos, si se quiere, de este anteproyecto. Estamos hablando de un anteproyecto de casi 1000 artículos, con lo cual creo que lo que planteé fue violentamente resumido, pero me gustaría también aprovechar que somos pocos en la pantalla y pocas para tener alguna conversación con ustedes y ver si podemos profundizar en alguno de estos temas que les interese, o si tienen algún otro comentario con respecto a alguna de las otras cuestiones. Lo último que diría para cerrar es que, vuelvo con algo que dije al principio, me parece que una de las cosas más interesantes que está dando este anteproyecto es la discusión pública. Hace muchos años que nos debíamos una discusión pública, honesta, sincera, sobre qué tipo de proceso queremos. Sabemos que el proceso que tenemos no sirve para resolver de manera eficiente los conflictos. Sabemos que no tenemos procesos para resolver conflictos colectivos, sabemos que tenemos un montón de problemas, pero nunca lográbamos darnos un ámbito de discusión, insisto, honesto, franco, transparente, para ver cómo hacemos para cambiar esto, cómo hacemos para resolver. En general, las iniciativas legislativas, tanto a nivel nacional como en la provincia, se mantenían en cierto ambiente elitista. Acá
ministerio lo que quiso hacer fue proponer un documento de trabajo y abrir la discusión. Se hicieron 12 comisiones de entrada, hoy vamos por las 14, 15, porque se han abierto otras comisiones, una para discapacidad, por ejemplo, ahora se va a abrir otra para medidas cautelares, que se fueron desprendiendo, ¿no?, de otras más generales, por la necesidad y por el interés que hay en discutir ese tipo de cuestiones. Y como les decía al inicio, el anteproyecto ha tenido muchas mejoras ya, y esperamos que cuando se termine la discusión podamos enviar a la legislatura el mejor proyecto posible, con un procedimiento de trabajo democrático, abierto, transparente, que creo que tiene un valor en sí mismo, que vale destacar, y que creo que va a poder hacer que las cosas lleguen más claras a la legislatura, ¿no? Y muchos de los intereses que hacen que las cosas no cambien hoy, por lo menos están quedando explicitados. No sé si vamos a poder torcerle el brazo a esos intereses en la legislatura, pero sí, por lo menos están quedando explicitados en las discusiones, y creo que eso tiene un valor en sí mismo que es extraordinario, ¿no? Y especialmente si lo comparamos, como también decíamos al inicio, con un código procesal que viene de una época muy oscura de nuestro país, que tuvo un origen oscuro y tiene una aplicación oscura. Si nosotros logramos cambiar eso, aunque sea a través de esta discusión, creo que tenemos que darnos por conformes.